Bienvenidos a Huellas, historias que trascienden. En el capítulo anterior conocimos parte de la historia del padre de Marcela, Miguel. Cómo conoció a la mamá de Marcela, su detención, la incertidumbre sobre su paradero y búsqueda incansable de su familia. Y finalmente, el exilio. Hoy conoceremos las consecuencias que estas vivencias tuvieron en su vida y la de su familia. ¿Tú qué edad tenías y tu hermana cuando volvieron del exilio? Yo tenía 9 años. La Cristina cumplió, nosotros llegamos a Chile el 3 de agosto del 91. ¿Y se acuerdan de ese día? Sí. Fue caótico. Yo, una semana antes de venirnos, a mí me dio meningitis. Estábamos solas con mi mamá. Mi papá se vino antes, la idea de mi mamá era vender la casa, vender todo y después venirse. Pero no se estaba dando, porque justo en Estados Unidos había una recesión, entonces nadie estaba comprando las casas. Así que decidieron que mi hermana y yo íbamos a viajar solas. Y mi mamá se iba a quedar en Estados Unidos. Y una semana de venirnos, antes de venirnos, a mí me acuerdo que tenía un dolor de cabeza horrible, me dolía la cabeza. Y mi mamá estaba vendiendo la casa y se hacía una cuestión que se llama open house, que iba a la corredora y abría la casa para que gente fuera a visitarlo y tú no podías estar. Entonces ellos tenían que tener plena disponibilidad de la casa. Y entonces justo tocó ese día, que iban a ver la casa y mi mamá dice, vamos al cine. Y siempre me acuerdo, la primera vez sentó un dálmata. A mí me dolía la cabeza. Y me acuerdo que íbamos al cine y digo, mamá, me duele mucho la cabeza. Ya, me dice, pero si lo duerme. Y no, mamá, que me duele la cabeza. Mamá, necesito ir al baño. Voy, polito. Volvimos al cine, a la sala. Y yo, mamá, me siento mal, mamá. Digo, grito, mamá, yo con 9 años, o te vas conmigo o me voy sola. Yo no aguantaba el con mi hermana y me llevó a la casa de mi madrina de bautizo de Estados Unidos. Y duermo, despertaba, vomitaba, así. Mi mamá me llevó a urgencia, me hicieron punzón lumbar y todo, ya, meningitis. Pero tenía la menos grave. Me acuerdo que salí a la bacteria. Me mandaron con remedios paliativos a la casa, ¿cachai? Y yo tenía que viajar una semana más. Tenía un pasaje, todo. Entonces, yo ya tuve la secuela del dolor de cabeza. Entonces tenía que estar cada cierta hora tomándome paracetamol, Tylenol. Y mi hermana tenía que estar con un papelito ahí, sabiendo en qué hora yo tenía que tomar ese remedio. Mientras viajaban. Porque ella tenía 13 años, o sea, 12 años. Chica. Y era responsable de mí. Entonces me acuerdo que ese día llegamos al aeropuerto, mi papá como trabajaba en FedEx y de aduanero, tenía algunos conocidos, la dejaron subirse hasta el avión con nosotros. Nos dejó sentadas con una zapata y después se tenía que ir. Lloramos. Y mi mamá se fue y me acuerdo que en esa época, no sé si ahora, nunca volví, eran 2 horas de viaje. Sí, parece. Y mi hermana ahí pendiente cuando yo tenía que darme un remedio. Y me acuerdo que en un momento la azafata se demoró con el agua, porque hacían escalas para nosotros nos dejaban arriba del avión. No bajaba. Sí, entonces parece que es como el protocolo con los niños. Entonces mi mamá le dice, señorita, mi mamá necesita todo un remedio y necesito agua. Ya. Y no llegaba. Señorita, mi hermana necesita agua, pues necesito tomar no llegaba. Mi hermana tiene meningitis, necesito tomar por favor, me voy. Ay, la gente no me miraron un remedio. Pero me acuerdo que llegábamos a la madrugada acá y también mi papá lo dejaron pasar como más adentro, no en el avión, pero más adentro, como donde están las maletas, o antes él ya tenía las maletas, ya no estaba atrás de las maletas, y estaba con mi madrina. Y también, pero nosotros nos fuimos en agosto, verano, llegamos acá, invierno, poniéndonos parcas, ¿cachai? Y yo que con mi enfermo, convaleciente, dormía cada rato y todo, y yo acuerdo. Y ahí empezamos a estar con mi papá, pero claro, mi papá trabajaba. ¿Pero cómo fue para ustedes volver a Chile, en el fondo? Conocer Chile, adaptarse al colegio y empezar a descubrir la realidad de lo que había pasado, porque en Estados Unidos... Mira, nosotros en el 85, porque mi papá no podía entrar al país. Ante la democracia, mi papá no tenía permitido entrar al país. Si él entraba, lo iba a detener.
Entonces, en el 85, después del terremoto, mi mamá le dijo a Miguel que yo quiero ir a Chile porque quiero ver cómo está mi familia después del terremoto. Porque mi mamá, encima, la familia de mi mamá es de Valparaíso y el terremoto había sido, se me fue la que siempre ahí, fue muy cerca de Valparaíso. Y ya le dije a mi papá, hizo toda la gestión que mi mamá viajara y quería ir con nosotros. Y nosotros vinimos, yo tenía 3 años, la Cristina tenía 7, nos llevamos por 4 años. Y yo no cachaba nada, yo era la regalona, yo pasaba de brazo en brazo. Tenía mis primos, que estaban en la adolescencia y nos enseñaban canciones políticas, de los Pollos Unidos, que más era atención, nosotros cantábamos en la calle. Y no cachando nada, y mi mamá me decía que yo caminaba en la calle y no las quería retar, pero iba con un miedo. Que claro, que es lo que estaban cantando. Sí, pues, entonces mis tíos nos enseñaban todas las canciones, chichichi, lelele, que se vaya Pinochet, y nosotros no teníamos idea de lo que estábamos diciendo. En el aeropuerto, yo me decía, ya veía que nos dejábamos subir en el avión, porque mis tíos nos avivaban, y nosotros gritábamos, las gringuitas, y no tenían idea de nada. Y bueno. ¿Cuándo te acuerdas de cuando dijiste, qué comentario te dijeron algún compañero o algo que empezaste tú y tu hermana empezaron a descubrir como algo pasó acá y mi papá también pasó algo acá? Mira, nosotros supimos que mi papá estuvo detenido en Estados Unidos, pero por casualidad. Por casualidad, de hecho mi hermana supo primero y después yo supe porque ella comentó. Nosotros nos juntamos con muchos chilenos en Estados Unidos, muchos chilenos exiliados. Y siempre se celebraba todo, la Navidad, las fiestas patrias, el 18 de septiembre, siempre nos juntábamos y se conversaba de política. Y mi hermana en la pasada una conversación escuchó, no sé lo que escuchó cuando yo estuve detenido o cuando estuve detenido, no sé. El tema es que mi hermano le preguntó a mi mamá, mi papá estuvo detenido y en Chile. Y mi mamá le dice, sí, Cristina, tu papá estuvo, Pinochet tomó preso a tu papá porque tenía un punto de vista diferente. Entonces la Cristina llega y le dice, mamá, Marcela, mi papá estuvo detenido por usar lente. En Chile no se puede usar lente. Por el punto de vista. Claro, entonces yo así, ¿pero cómo? Y yo así como, y después me acuerdo en un momento en el auto, íbamos conversando y estábamos hablando de los miedos, y mi hermana también, entre su ingenuidad, le dice, papá, el momento que tuviste más miedo fue cuando estuviste detenido. Y nos dice, sí, el miedo tiene sabor metálico. El miedo tiene sabor. Es un sabor metálico. Y siempre me acuerdo de esa cuestión porque yo también lo he sentido. Porque yo también he sentido cuando en momentos de ansiedad o de miedo, de temor, nunca equivalente a lo de él. Miedo de él. Sí, pero he sentido que la boca se me cambió el sabor. Yo obviamente con mi hija le hablo sobre el sentimiento y le digo, cuando yo tengo pena, a mí me duelen los brazos. ¿A ti qué te duele? ¿O qué sientes? O sea, porque siento los sentimientos tienen un efecto físico. Bueno, entonces nosotros teníamos, esa es la información que manejábamos cuando llegamos a Chile. Y cuando llegamos a Chile, Chile igual era como gris todavía, pues digamos en 91. Sí. Y nos metieron a un colegio y mi papá como que empezó a rejuntarse con sus amigos de la época del partido. Y un amigo de él, que de hecho su hija fue subsecretaria de Cultura antepasado, la Andrea, su papá le sugiere que nos meta al colegio de su hija como oyentes, para que empecemos porque llegaba en agosto, entonces era muy poco tiempo para meternos en el colegio. Porque con mi hermana pasábamos todo el día encerrados en la casa, no hacíamos nada, no conocíamos a nadie. Entonces, para que no hablábamos español, entonces, para que empezáramos a meternos como en la cultura, dijo, yo voy a hacer las gestiones para que metan a su hija en el colegio, para que empiecen a agarrar el ritmo, para que el próximo año entren bien al colegio. Y nos metieron en Francisco Miranda. Y Francisco Miranda es un colegio que está aquí en Peñalolén, que en la época eran muchos hijos de diplomáticos, o exiliados, entonces que venían de otros países, hablaban otros idiomas, y tenía compañeros que hablaban francés, que hablaban portugués, que hablaban alemán. Y ahí me acuerdo que estábamos en un trabajo, qué sé yo, no sé, que estábamos en un papel maché, y salió un diario y estaba la foto de Pinochet. Y un compañero me dice, ¿qué opinas de él? ¿Lo conocí? O no, ¿te gusta? Me dijo, ¿te gusta él? Y yo no sabía quién era. En mi vida lo había visto personificado.
Y yo, sí. ¡Ah, le gusta Pinochet! ¡Le gusta Pinochet! Y yo decía, Pinochet. Y empecé a acordar de que mi mamá me dijo que Pinochet había conocido gracias a mi papá por los lentes. Y yo, no me gusta, no me gusta. No, si te gusta. Y ahí como que llegaba triste a mi casa, papá, me dijeron que me gustaba Pinochet y todo. Y mi papá como que, no, como que le quitaba la seriedad, o sea, como, no pesqué, Claro. ¿cachai? Y después, bueno, mi mamá llegó en noviembre. Tuvimos como 2 meses con mi papá solo. Ya tuvo que entregar la casa, le vendió la casa al banco porque ya la cosa no iba a resultar y se vino. Y ahí empezamos, bueno, ahí después al año siguiente nos metieron en ese colegio público donde mi hermana se encontró con este compañero. Y ¿Qué pasó con el compañero? mi hermana llegó un día contando que tenía un compañero que era muy pesado. Que era muy pesado, que era como muy menos, agresivo. Entonces, y que se llamaba Juanito Laureani, no me acuerdo el nombre. Y mi papá le dice, ¿Laureani? Sí. Pregúntale qué hace su papá. Ya. El día siguiente llega mi hermana y le dice, papá, el papá de mi compañero es militar. Y ahí nos dice, él me torturó. Y mi hermana le digo algo, no le digas nada. Nunca nos dejó como defenderlo, decir algo. Yo creo que también tenía miedo. Y fin de año, celebración de fin de año, con los papás hicieron como un cóctel en la sala y todo. Yo de hecho estaba ahí, no me di cuenta de nada. Y mi papá lo encontró, lo vio. Y él todo lo hizo con silencio, no nos dijo qué iba a hacer, no nos dijo voy a ir a tal lado, no. Él se acercó a la mesa donde estaba él parado y se paró a una distancia prudente y lo miró, lo observó. Me le quitó la vista. Me le quitó la vista. Era yo, cachó que mi papá lo estaba mirando, y se movió a otro lado, se fue a otro lado de la sala, mi papá lo siguió. Lo siguió por toda la sala, por todo el colegio, me parece, hasta que se fue. Se fue solo, ni siquiera se fue con sus hijos, se fue. Y le cuenta a mi mamá, después, en el auto. Y yo, pero ¿por qué? Mi mamá, ¿pero por qué hiciste eso, papá? ¿Para que se sienten incómodos? Lo mínimo. ¿Cachai? Para que se sienten incómodos, para que supiera que yo sé quién es. Yo sé quién es y qué hizo. Y digo, pero mi hermana, pero ¿tú crees que él sabe quién eres tú? No. Pero yo sé que él sabe y yo sé quién es él. Sí, de todas maneras. Entonces, no, igual había situaciones como medio incómodas para él que... Mi papá nunca negó lo que le pasó, nunca lo mantuvo en secreto. Él lo contaba y todo, pero no lo evangelizaba, no andaba por el mundo, o sea, hablando a la gente, cambiando de su opinión, no. Él hablaba con su historia, lo que le tocó vivir. Y también, como siempre he dicho, meramente. Él decía, sí, yo fui detenido, tuve 18 meses detenido, torturado, exiliado, todo, pero era como contextos. ¿Tú tienes recuerdo de qué ha sido lo más doloroso que has tenido que escuchar respecto a esto, a las torturas, comentarios vacíos de la gente que les hayan hecho a ustedes sin saber en el fondo? ¿Cómo sabes tú que es cierto? A lo mejor está mintiendo. Porque en una época todavía existía el negacionismo, o sea, la gente, aún en los 90, mucha gente decía que las torturas no existían. Todavía hay gente que lo dice. Entonces, o familiares de amigos que me decían, bueno, para que haya cambios tiene que morir gente. ¿Esa gente te decía eso sabiendo lo que tú habías vivido o se enteraban? Algunos no. Bueno, aunque lo supieran. Pero igual tú decís, pero te tocó a ti. ¿Cómo lo dices con tanta ligereza? O sea, tú dices, tiene que morir gente, pero ¿qué pasa si muere un familiar tuyo por eso? Independiente por qué lado está. ¿Qué pasa si muere un familiar tuyo? ¿Era necesario? ¿Era un mal necesario? ¿Tenía que pasar por eso? Entonces, yo siempre digo, que dicen, no, es que tenemos que reconciliarnos, tenemos que olvidar. Y digo, ¿tú le dirías a alguien que pasó por el holocausto que se olvide de lo que pasó? Porque no es ni mejor ni peor de lo que pasó acá. Porque dicen que el gobierno militar acá fue uno de los más nefastos del mundo. Entonces, ¿tú le dirías a alguien así que sufrió el holocausto? O sea, que olvídate.
reconcíliate con el tema, Supéralo. supéralo. No, ¿cachai? ¿Qué sientes tú cuando la gente dice que los familiares de torturados, de exiliados son resentidos, que no perdonan, que están pegados? Yo no me considero una persona resentida porque no ando promulgando el odio por el mundo. Y conozco muchas personas igual, que en mi mismo caso. Sí creo que hay gente que o sea, ¿cómo magnificar el dolor? Entiendo que una persona puede ser resentida por el tema, lo entiendo. Y que que se hayan quedado pegados, entiendo. Porque, ¿cómo superáis eso? Un dolor tan fuerte. ¿Cómo se supera? O sea, yo veo a mi papá era un hombre fuerte, grande, un gigante, como yo le decía, y cuando él dejó de trabajar, que después se arrepintió, porque estaba cansado, y empezó a deprimirse porque se empezó a encontrar solo con sus pensamientos, y empezó, bueno, y él siempre tuvo una insuficiencia renal. No sé si fue un producto por lo mismo, pero empezó en Estados Unidos, que empezó a producir muchos cálculos, y después, de hecho, tuvo una operación aquí en Chile abierto, sin ni siquiera para laparoscopia, y él tenía como un riñón y medio funcionando cuando yo salí del colegio. Y cuando salí del colegio, él trató de, bueno, él renunció a FedEx cuando estaba en cuarto medio, cuando estaba después, cuando salí del cuarto medio, y después trató de hacer una empresa, pero no le resultó. Y cuando yo entré a la universidad, él ya no estaba trabajando. Entonces me dice, a mí me encantaría decir, estoy donde quería, ¿sí? Porque a mí no me había ido bien la partitura. Entonces me dijo, pero no puedo decirte eso porque no sé qué va a pasar con el tema económico. Así que tratemos de compensar en lo que tú quieres y en lo que yo puedo. Y ahí llegamos a la ASIS. Y al principio estaba como medio reticente por el tema político, que tampoco nos quería involucrar, nunca quiso que nos metiéramos en temas políticos. Pero ya después como que igual enganchó, le gustaba, y además porque mi hermana estudió en la Universidad de Valparaíso, se fue de la casa, y yo me quedé en casa. Entonces fue como lo mismo que mi primer año de vida, que yo lo pasé con él, mi vida universitaria lo viví con él. Entonces él me acompañó, no como a mi hermana, que mi hermana estaba sola en Valparaíso. Entonces él como que vivió la universidad conmigo, pero empezó a decaer. Él no volvió a trabajar y empezó a tener más problemas al riñón, era diabético, se empezó a deteriorar más la diabetes y empezó a dormir todo el día, no se levantaba, se quedaba pegado todo el día, estaba en bata, no se levantaba, y yo ahí como que empezaba a chulear y decía, pero ¿cómo? Cuando empecé, ¿cómo tan poco? Una vez le dije, ¿cómo tan poco digno? Y me decía, ¿tú encuentras poco digno mi vida? Entonces como que en el momento me arrepentí de lo que le dije, pero como que me faltaba esa fuerza que tenía antes, ¿cachai? Y cuando mi papá empezó a caer en el hospital, se empezaba a caer, una vez se quebró un tobillo, después se quebró la rodilla y estuvo un tiempo en silla de ruedas, estuvo mucho tiempo hospitalizado, y siempre en hospitales públicos, en el Barro Luco, donde estaba, no sé, 3-4 meses hospitalizado para que lo operaran. Está demostrado que hospitalizaciones largas te producen daños psicológicos, cerebral, y él estuvo mucho tiempo así. Y yo lo iba a ver al hospital y era como que me da tanta rabia verlo así, decía, pero ¿qué no lucha? Y con mi hermana hablábamos, decía, este no es mi papá, decía yo, este no es el papá que yo conocía. Entonces decía, no, mi mamá, y como que teníamos las conversaciones, como que, ¿dónde está ese hombre fuerte, ese hombre gigante? Y empezamos a ver que se empezó a achicar, y yo estaba enojada, y mi papá sabía, cuando se decía delante de mi mamá, no quiero que vengan las chiquillas porque me van a retar. Y igual me daba pena, nos daba pena y todo, pero es que nos daba rabia verlo tan disminuido. Y más encima, cuando empezó a tener mayor falla renal, como se quería tener el sistema público, para que tú seas apto para diálisis, porque mi papá era te consiguió un riñón o te dializar. Y mi papá, por la diabetes, no era apto para estar en la lista de trasplantes.
Entonces era como, o la única opción que tenía es que tu hija se dé un riñón. Él no quiso pedir, dijo, yo no les voy a pedir nada, no quiero que me den nada. No se los voy a pedir y no quiero que me lo den. Yo me voy a ir en diálisis. Pero para que en el Estado te acepten la diálisis, tú tienes que tener cierto nivel de toxicidad en la sangre. Para que tú seas apto para realizar. Y ese proceso es tan terrible, porque tener toxicidad en la sangre es que te volvís loco. Porque es veneno en la sangre, que te llega a tu cerebro. Claro. Yo me acuerdo de ver a mi papá amarillo, ojos inyectados, hablándole cera. Hablaba, peleaba con mi mamá, inventaba cosas, alucinaba. Una vez incluso acusó a mi hermana de robarle un computador. Claro, las toxinas lo tenían. Entonces entró a diálisis, y también la diálisis no es un milagro. Mi papá tenía que dializarse día por medio fijo, de corrido, no podía saltarse ni una sesión. Fuera Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada. Ni un feriado, nada. Y día por medio le iban a buscar a dializarse. Y cuando él volvía, de la diálisis, ¿qué es? Se supone que el riñón ya no filtra, no te saca la toxicidad, el agua. Entonces, ¿qué hacen? Tú vas, te pesan, sacan un cálculo y dicen, ya, hoy día te vamos a sacar 3 litros de agua de tu sangre. Si te pasan la sangre por la máquina, hay 5 o 6 balas de máquina. Y te sacan, te estrujen, literalmente te estrujen, ¿cachai? Te sacan 3 litros de agua y te vuelven a pesar, si tienes 3 kilos menos, ya, estás listo. Entonces él llegaba y hablaba para adentro, pero totalmente estrujado. ¿Cachai? Le quitaban la vida. Y él llegaba, dormía horas y se despertaba para comer y volvía a dormir. El día siguiente no tenía, pero no quería levantarse. Entonces mi mamá de repente ya lo metía a gimnasia. Y los días que no iban, iban juntos a gimnasia. Y ahí como que empezó a tener más vitalidad, poquito. Pero así tuvo. Cuando conocí a Francisco, mi papá empezó a dializarse. Y yo digo, más de 10 años con Francisco. Mi papá falleció en el 2021, o sea, estuvo como 7 años dializándose. 7 años que mi mamá no tuvo ni un feriado, no tuvo no tuvo vacaciones, que no tuvo nada, tuvo que estar al lado de mi papá, porque además cuando te dializan, a ti te inyectan anticoagulante para que tu sangre no se coagule en el proceso, y eso también conlleva, causa problemas. Entonces, un día mi papá llega de la diálisis disminuido, como estaba, ya mi papá andaba con bastón, era un hombre... No era el... No, me llevaba por 10 centímetros, una cosa así, era totalmente pequeño. Y no era el mismo, y yo me acuerdo como, bueno, mi papá llega a la casa y le dice a mi mamá, me siento mal, tengo que ir al baño. Ya, anda al baño, yo voy al tiro. Mi papá ya estaba usando pastilla. Y de repente le dice, bueno, estoy sangrando. Ya le dice, te voy a ver al tiro, párate, anda a la cama. Y mi papá se dio en la cama y se hinca y empezó a desangrar. Y una hemorragia. Una hemorragia interna. Y yo me acuerdo que mi hermana me llama y me dice, Marcela, mi papá está con una hemorragia en la casa, no llames a la casa. Mi mamá me avisó para que no llamáramos, porque llamó a la ambulancia y necesita tener el teléfono libre. Porque era de noche encima. Y para que llegue una ambulancia y haga calle de tango era el deseo. Entonces me dice, no la llames, aguántate hasta que ella nos llame. Ella nos va a llamar, ¿ya? Y yo me acuerdo sentada en el sillón llorando, y hablaba Francisco y la luna ya había nacido. Y me acuerdo que me llamó una amiga y le decía, ¿hasta cuándo la vida de mi papá tiene que estar rodeada de tragedia? ¿Hasta cuándo tiene que ser trágico? Me decía, Marcela, no sé, ¿por qué tiene que ser todo tragedia? Porque no puede dormir sin irse. Porque tiene que ser tan trágico todo. Me decía, amiga, tranquila, va a estar bien. Yo, ¿por qué crees que se definió por eso? Porque yo me negaba que mi papá fuera definido como un hombre torturado. Porque por mí no hay nada. Porque nunca, para mí era, como te decía, un gigante. Pero las torturas le terminaron
quitando la vida, enfermándolo. Encima de la época de COVID, no podíamos ir a verlo. Mi papá llegó inconsciente al hospital. Mi papá estuvo muchas veces hospitalizado en urgencia, días sentado en una silla en urgencia, hospitalizado, se caía, lo recogían. Mi papá tenía muchos golpes en la cabeza por caídas y un día le hicieron un escáner y dijeron que él se está yendo con una demencia. Su cerebro se está encogiendo. Entonces mi papá no se podía, ya llevábamos tiempo que no podíamos mantener una conversación con él. Él ya no hablaba de política, menos. Entonces él amaba a mi hija, la amaba mucho. La dejó que hiciera y deshiciera con él. Y mi hija igual se acuerda de él. Si uno que era chiquitita, igual se acuerda de cosas pequeñas que mi papá le enseñaba. Pero en el tiempo que empezó con su depresión, tú me contabas que en las fechas claves, así como el 11 de septiembre y todo, tu papá caía en una depresión aún mayor. Dormía. No quería estar despierto ese día. Entonces ese papá, yo le llamaba, ¿cómo está ahí? No quiero estar. Yo le llamaba nomás, le decía, papá, ¿cómo está ahí? Para esas fechas, porque antes, no sé, íbamos a algún acto conmemorativo, todo, pero ya no, ese no. Mi papá ya, antes que las elecciones fueran obligatorias, ya no quería ir a votar. Entonces, pero ¿cómo no voy a votar? Todo lo que me inculcaste a mí a los 18 años me sacó del colegio para que me fuera a inscribir, para votar. Y me obligaba a ir a votar, o sea, no me obligaba, pero era una obligación nuestra cívica ir a votar. Entonces, y ni siquiera, como que no le causaba gracia si anulábamos o dejábamos en blanco. No, había que votar. Había que ejercer una opinión. Entonces, ya todo eso desapareció. Y ya no quería hablar del tema. Por ejemplo, cuando íbamos al teatro, cuando fuimos a ver esa obra de teatro que hablaba del exilio, decía que no le causaba gracia ver esas cosas. Cuando fuimos al Museo de la Memoria tampoco. Cuando él me llevó a la Villa Grimaldi por primera vez, para mí era algo como un contexto histórico y para él fue dolor. Me acuerdo una vez que fuimos a Valparaíso y nos llevó a Puchuncaví. No entramos, pero nos llevó como, me acuerdo que, no sé, habríamos estado unos 100 metros. Y él siempre hablaba de una torre que había. Y estaba la torre. Y estábamos con mi mamá y una tía. Mi tía también había ido a visitar a mi papá. Los tres se pusieron a llorar. Y yo los miraba y no entendía. ¿Cachai? Pero mi papá igual se enfrentaba a ciertas situaciones. Pero ya lo último ya no quería nada, no quería más, no quería saber. Yo vi a mi papá dormir y tiritar y despertar gritando a los 70 años. Se encontró con sus pensamientos y eso lo llevaron a apagarse. Sí. Bueno, la última vez que estuvo hospitalizado, que fue con ese sangramiento que tuvo, fue COVID y no nos dejaron ir a verlo. Después a mi papá le dio COVID, se contagió en la República. Pero se mejoró y todo, y un día, pero también por el tema del COVID y todo el tema, no lo dializaron. Le ponían un remedio, pero ese remedio también producía daño al riñón, porque mi papá no podía filtrar mucho los remedios. Y un día le llevaron a una ambulancia a que lo dializaran y le dio un paro cardíaco en una ambulancia y falleció. Yo decía, más encima solo. Murió solo. Sí, ¿hasta cuándo la tragedia? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no podía hacer algo último momento? No sé. Al lado de mi mamá. Su revancha en la vida que... Hubiera estado durmiendo al lado de mi mamá. ¿Cachai? Por último, que le hubieran dado eso. La vida. Pero no, tenía que ser trágico. Entonces, yo me acuerdo que yo llegando de vuelta al hospital, mi hermana me llama. Yo llevaba mucho tiempo, yo creo que un par de años, tratando de llegar al minuto. Claro, de haber perdido al papá que era. Sí. Si yo a veces me iba al metro para el trabajo y me ponía a llorar diciendo que ya no está mi papá, ya no es el papá que yo tenía. Me llamaba Francisco y le decía, pucha, amor, hoy día no desperté con pena por mi papá, me decía, ya, ánimo. Y yo pensaba, y hacía como el ejercicio de pensar qué le diría el día que iba a fallecer.
Pero el día que pasó, sé que todo se me olvidó. Y fue como si no me lo esperaba. Porque más encima, mi papá está de cumpleaños en agosto, el 16 de agosto. Y ese año, en 2021, estábamos en pleno COVID. Estaba como terminando, pero todavía estábamos encerrados. Y nosotros celebrábamos el cumpleaños vía Zoom. Y estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Estábamos cantando un cumpleaños feliz. De repente la luna me dice, mamá, mi papá está haciendo algo. Y me doy vuelta y Francisco estaba agachado con un anillo y me pide matrimonio. Mi papá estaba feliz, mi papá adoraba a Francisco, adoraba a mi familia. Ya, felices, ya, y se iban a casar acá, en la casa y todo lo que ya, si vamos a hacer algo chico, uno por la pandemia y otro porque yo como que tenía miedo de que mi papá estuviera expuesto a muchas cosas. Entonces, y hablábamos del matrimonio, pues mi papá me dice, mira, yo no sé si te voy a poder entregar, pero sí por lo menos quiero hacer el esfuerzo de bailar contigo. Me decía. Ya, papá, sí, y decía, no te preocupes con vestirte muy elegante, si lo vamos a hacer algo súper informal, como veraniego y todo, algo chilito durante el día, un asadito y todo. Ya, me decía, pero igual quiero bailar contigo. Y siempre era, voy a bailar contigo. En junio, mi papá tiene la hemorragia y lo hospitaliza. Mi mamá está de cumpleaños el 6 de julio con mi sobrino. Y antes de que lo hospitalizaran, mi papá siempre, cuando trabajaba y tenía mayor poder de dinero, le compraba cosas muy caras a mi mamá. Joyas de oro, joyas de esmeralda, zapatos caros, chaquetas de cuero largo. Le encantaba gastar plata a mi mamá. Y ya no podía hacerlo. Entonces, yo cachaba que venía cerca, no sé por qué ese año se me ocurrió. Venía al cumpleaños de mi mamá y le digo, papá, ¿tú le querías regalar algo a mi mamá? Sí, me dice, quiero comprarle algo. Hace años que no le compro un regalo de cumpleaños. Le digo, bueno, mi sobrino, le dijo, mi hermana nació el mismo día que mi mamá, cuando cumpleaños los dos juntos. Le digo, bueno, ¿está de cumpleaños feliz también? Sí, me dice, también quiero comprarle algo. Ay, nos metimos a internet y le digo, mira, ¿qué quieres comprarle a mi mamá? Quiero comprarle un reloj, porque siempre anda casada. Pero un reloj para que ella pueda ver con números grandes, porque ella es saliente. Digo, bueno, ¿y te tienes uno digital? Ya, pero que no sea muy informal. Ya, empezó a buscar por internet y me da risa porque le impactaban los precios. Mi papá había perdido toda noción de plata, entonces que algo costara más de 30 lucas era como, ¿cuánto? Entonces digo, mira, me dice, pero comprame un reloj bueno, o sea, un Casio o algo. Y yo, ya, pero hay que gastar, ¿cachai? Ya, y empezó a buscar, eligió el reloj, le eligió un regalo a mi sobrino, y dice, ya, yo te lo voy a comprar. Y dice, ya, dile a tu mamá que yo te voy a prestar plata, que tú le diste plata prestada y que te pasa esa plata, porque mi mamá manejaba el plan de mi papá, para que tú le compres el regalo, porque quiero que sea claro. Sí, pues. Ya, yo se los compré y los regalos llegaron cuando mi papá estaba hospitalizado. Porque fue como, no sé, habrá sido días antes que era hospitalizado. Mi mamá cayó enfermo en junio, mi mamá está de cumpleaños de mi sobrino el 6 de julio. Y él tenía un celular, pero tampoco, mi papá ni siquiera sabía usar celular. Entonces le digo a mi mamá, cuando hables a mi papá, dile que su encargo ya llegó y está en su velador. Ya, me dice, ya, oye, ¿qué andas tú con la Marcela? Que me dice esto, tanto secreto y todo esto. Y para el cumpleaños de mi papá, igual mi mamá sabía, pero como que quería dejarlo que él sintiera que estaba dando la sorpresa. Entonces le dice, Mona, tu regalo de cumpleaños está en mi velador, anda a verlo. Y ahí lo ve y ve un reloj, Casio, digital y todo. Y hasta el día de hoy mi mamá lo usa. Mi mamá hace poco tuve que cambiar de pila y no le funcionó el tío y estaba así súper triste. El reloj no funciona y eso lo tuve que arreglar y ya está. Entonces mi papá logró darle un regalo de cumpleaños antes. Un último regalo. Sí. Y bueno, y fallece. Y mi papá tenía un tema con la muerte igual. Él como que no le gustaba los cementerios. Le gustaba el cementerio general por un tema histórico. Pero no le gustaba ir a visitar los muertos. Mi abuelo, su papá, murió cuando mi papá estaba en el exilio. Él lloró su muerte y todo, pero nunca quiso ir a verlo cuando llegó, cuando volvimos. De hecho, yo he ido más veces al cementerio a ver a mi abuelo que él. Entonces él decía que él no quería estar enterrado, no quería estar en un lugar. Él quería que lo cremaran y que lo tiraran a cualquier lado, aunque sea por el baño. Pero él no quería estar enterrado. Entonces,
como que dice, no quiero que me vayan a visitar, no quiero que me vayan a llorar, ¿cachai? Yo quiero que me recuerden, que me hablen, que hablen de mí, que se rían y todo. Y que cuenten historias de mí, no quiero que me vayan a visitar. Entonces, cuando me avisan que falleció mi papá, estábamos en el auto con el Francisco yendo al hospital, porque nos dejaron ir a despedir. Y yo estaba pensando, y me acuerdo que me a Francisco y digo, mi amor, tú y yo igual nos vamos a casar. Mi papá lo hubiera querido. Me dijo, no, yo sé, sí, yo sé que lo hubiera querido, se lo vamos a decir, porque nosotros teníamos planificado pasarnos en octubre. Entonces, ya. Y creo que el día antes de que mi papá falleciera, mi mamá hablamos por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tengo el sentimiento de que mi papá va a salir de esto, le dije. Así que anda comprándole ropa. Cómprale unos zapatos cómodos, no le compré unas cosas cerradas. Le hablábamos de la ropa que él iba a usar. Cómprale algo cómodo, unos zapatos, zapatillas, formales, para que pueda caminar. Y yo voy a elegir una canción porque yo voy a verla con mi papá, le decía. Y al día siguiente fallece. Entonces, todo el mundo me preguntaba, ¿se van a casar? Sí, nos vamos a casar. Y yo me acuerdo que mi mamá todavía está como triste con el tema. Entonces me decía, yo decía, sé que no te preocupes, no te voy a dar ninguna obligación en mi matrimonio, ninguna participación como importante. Creo que ustedes que disfruten y todo, porque igual era como tema todavía. Entonces como que no le pedí que me entregara nada. Al final un primo me lo ofreció por parte de papá y me dijo, yo te ofrezco que tú en el lugar de tu papá y yo te quiero entregar si tú aceptas. Y él me entregó. Pero sí comenté que lo que mi papá lo que más quería él era que yo bailara con él. Así que en mi matrimonio yo bailé una cueca sola con una foto de mi papá. Oh, qué lindo. Sí, fue bastante emotiva esa parte. No, y tuve fotos de él y dejamos una silla para él y todo. Lo tuvimos bien presente. Pero... Y bueno, después lo cremamos y tuve un grupo de amigos que como la pandemia no podía ir mucha gente y nos donaron plata. Y con esa plata compramos una ánfora compostable y lo tiramos en Cajón de Maipo. Porque él, cuando joven le gustaba mucho ir a mochilera por Cajón de Maipo, así que lo tiramos. Mi hermana va con mi mamá de vez en cuando, yo no voy. Yo como que hago otras cosas, voy a la Vía Grimaldi, prendo una vela, o no sé, me como un bife chorizo a su nombre, hago cualquier cosa, hablo mucho de él con mi hija. Yo no sé si mi hija realmente se acuerda de él o se acuerda de todas las cosas que yo le he dicho de él. Pero tengo muchas fotos en mi casa y ella mira, y entonces dice, ay, prendámosle una vela al tata, todo. Pero como que trato de cumplir por esa parte, ¿no? De hablar de él, de hablarle de mi hija, de él, de recordarlo, lo bueno, lo malo y lo feo. Mantener la memoria de él viva. Sí, pero igual como que después que falleció, como que ahí empecé como a reconciliarme con todo el tema de la rabia que tenía, de verlo tan enfermo. Ahí entendiste el por qué había llegado a eso. No sé si entendí, porque yo creo que nunca voy a entender el dolor. Pero por lo menos, pero es lo mismo, o sea, si bien no entiendo el dolor, por el hecho de no entenderlo, entender por qué él estaba tan mal. Claro. ¿Cachai? Como eso. Entonces, como, y bueno, ahora cada vez que entro a la Vía Grimaldi lloro, aunque sea por cualquier cosa que voy, lloro. La llorada, cuando me ve y es como, me abrazan y yo digo, pucha hija, que lloro al estar en eso. Mamá, te entiendo, tu papá, a mí también me daría penas y falleció mi papá. Y ella me abraza como grande, y yo lloro un poco tendido con ella. Pero como que he logrado como reconciliarme con ciertos temas. Igual me da mucha pena todavía la realidad de mi papá. Mucha pena. O sea, una idea que, bueno, tengo muchas fotos de él también en mi casa, pero una idea que no recuerdo eso y recuerdo la pena y el dolor que sentí cuando falleció. Y ahí sí, y también ahí sentí ese dolor físico que yo le decía a mi hija. Me dolían los brazos, las piernas, de llorar, de despertar y sentir ese dolor como el cuerpo mal de dolor. Y ahí me imagino cómo se habrá sentido mi papá también. ¿Existió algún acto
o simbolismo reparatorio para ti, sabiendo que no hay nada que vaya a reparar lo que vivieron, pero algo que te haya provocado algo en tu corazón, que haya ayudado a mitigar un poco el dolor de lo que han pasado? No sé, la verdad es que no sé si fue reparatorio no, ni nada, pero fue como más catártico, como echar afuera. Para el 11 de septiembre, que no sé, no me acuerdo muy bien si fue el año siguiente o el mismo año que falleció mi papá, porque mi papá falleció a finales de junio. Yo invité a mi mamá a un acto conmemorativo en la Villa Irimangue. Yo sabía que se iba a hacer un acto, pero como que no leí mucho la información. Sé que iba a haber cierta agrupación y todo, pero que iba a haber música en vivo, que iban a hacer charlas y todo, pero como que no leí mucho más la información. Y fuimos, ya, yo apenas entré, igual, creo que fue el mismo año, todavía estaba la pena viva, yo entré y ya estaba llorando, y mi mamá y empezamos, como que nos metimos a una guía, una guía, Visita guiada. a la visita guiada por el parque. Y de repente mi mamá empezó a hablar, empezó a contar cosas que yo ya sabía, pero que empezó a hablar, y sí, yo aquí, mi marido estuvo, todo, sí, como que empezaron la gente como a rodearla, y yo detrás de ella llorando. Y de repente se acerca un grupo de personas, y como que le toman la mano a mi mamá, y le dice: nosotros somos un grupo de hijos de torturadores de Argentina. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que hicieron nuestros padres. De hecho, muchos de nosotros nos han desheredado, nos han echado de la familia, pero nosotros nos dedicamos a ir a ciertos sectores por el mundo tratando de pedir perdón. Y nosotros llegamos acá y empecé a contactar a la mamá y le decía: y queremos pedirte perdón a ti y a tu familia y demás. Y yo lloraba. Y mi mamá decía: bueno, sí, es que pucha, mis hijas son el orgullo de mi marido. Él pensaba que no podía tener hijos, y de tenerla es un milagro, fue un milagro para él, y siempre fue orgulloso de todo, fue súper exigente con ellas por lo mismo, porque querían que estuvieran bien. Y dice, y una de las niñas dice: ¿y ustedes nacieron en Chile? Y yo no hablaba nada porque no podía, estaba llorando, así un poco tendido. Y mi mamá dice: no, ella nació en el exilio. Cuando nos fuimos, mi marido pensó que no iba a poder tener hijos por las torturas, y tuvimos 2 hijas. Y ella me mira y me abraza y me dice: o sea, tú también eres sobreviviente de la tortura. Y me abraza y me pongo a llorar, así casi con gemido, y me abrazaba y me dice: perdón, y yo lloraba. No sé si le dije sí, te perdono, no me acuerdo, pero fue como que lloraba y me corrían los mocos, y ella me abrazaba y como que me hacía cariño en el pelo, me decía: perdón, siento tanto por lo que tú tuviste que sufrir y toda la cuestión, y como que me hablaba a mí, como si yo hubiera sido la que hubiera sido torturada. Entonces tú viniste del cuerpo de tu papá, que fue torturado, y sobreviviste todo lo que él pasó. Entonces, como que nunca lo había pensado de esa forma. Entonces yo decía, y sí, puede ser, y dicen que uno también como hereda ciertas cosas, ¿cachai? Sobre el dolor, sobre como experiencias emocionales, pero como que, repito, no sé si fue como reparatorio que alguien me reconociera eso, o me lo dijera, porque nunca antes me lo habían dicho, pero fue como algo súper fuerte que creo que, yo siempre digo, mi papá, lo que falleció mi papá, yo no lo he vuelto a sentir. Qué bonito igual que hacer eso. Sí, pero creo que fue un momento que me lo mandó mi papá. ¿Sí? Porque yo siempre digo, no, ahora estoy sin trabajo, y le digo a mi mamá, lo estoy con mi papá no me pesca. Porque le pido que me dé trabajo. Yo creo que eso fue el momento que me lo regaló mi papá. Que alguien me dijera eso, que yo nunca en la vida lo había dimensionado. Que tú también eras una sobreviviente de la tortura. Claro, todos ustedes. ¿Sí? Y que hijos de torturados te pidan perdón, igual es algo potente y bonito, muy bonito, iniciativa que tienen ellos. Están en esa parada de no estar de acuerdo con lo que hace. Es que es como implica mucho. A mí. Yo no podría ni siquiera ser de centro, derecha o amarilla, ¿cachai? Yo, por ejemplo, veo a la
también a la parada, que es la María, y no entiendo. De verdad que yo digo, y esta pitiada, no lo entiendo. Se le ha cuestionado mucho a ella, sí. Yo no lo entiendo, entonces, porque yo no podría. Entonces, como que es algo tan arraigado mío, y que yo igual le hablo a mi hija, y yo le cuento, y yo la llevo a la lágrima, y ella sabe lo que es. Más grande, no muy en detalle, yo le digo en un lugar que hizo mucho daño, donde estuvo su abuelo, y que él sufrió mucho, y que yo vengo acá a recordarlo, y a veces me acompaña, otras veces no. Para ella es un parque, ella va y juega, y va, visita los lugares, mira los nombres, mamá, ¿qué es esto? Dentro de sus 8 años. Ella me ayuda a armar los monitos para poner las velas, y me dice, ya, yo también quiero poner unas velas, y me saca las fotos, y participa desde su edad. Pero sí creo que es necesario que ella sepa. Y que sepa lo que pasó en su familia. Tampoco con la rabia, por ejemplo, mi sueño es que, bueno, mi mamá tiene muchas cosas guardadas, y yo de a poco he sacado cosas por escondidas o ya peleándoselas de mi papá, porque ella siente muy de ella, mi papá. Yo le digo, pero también es mi papá. Sí. Pero, por ejemplo, las cartas las tiene escondidas. Yo cuando las leo cuando ella no está en la casa. Las dejo tal cual como ella las deja, y para que ella no cache que las tenga. Y mi sueño es que cuando ya mi mamá no esté, poder publicarlas, hacer una publicación para mi hermana y para mí, quizás no algo masivo, pero para que hay muchas cosas que mi mamá tiene que yo digo, están hechas a perder, que podrían estar en un museo. Mi mamá tiene un cuadro que mi papá le hizo de ella, con una fotocarnet. Mi papá en Meninca dibujó con tinta china un cuadro de mi mamá que es precioso. Y mi mamá lo tiene en la casa y está saliendo, mirando de hongos, está pudriendo el papel. Y dice, mamá, esto debería llevarlo a un restaurador y llevarlo al Museo de la Memoria, y que ellos lo cuiden y tengan un curatorio y todo el tema. Y mi mamá dice, no, es que el día que yo me vaya, ustedes ven lo que hacen, pero mientras no, esto se queda conmigo. Yo creo que es lo que lo une a él, que fue algo solo de ellos. Sí. Por eso ella no quiere que nadie entre en eso, porque O sea, ni las fotos, como fue solo de ellos. Ni las fotos, nada. Nada. Yo me acuerdo que cuando falleció mi papá, a punta de pelea, yo le tengo que decir, yo también perdí a un papá. No solamente tú perdiste a un marido, yo perdí a mi papá. Y si bien tuviste cosas terribles con él, yo también sufrí. Sí. Y era porque yo quería un poncho que le había hecho en Puchuncaví. Y mi mamá tenía muchas casadas, ponchos, cosas que mi papá le había hecho. Y digo, lo único que te pido es que me den un poncho. No te estoy pidiendo nada más. No, es que tu papá me lo hizo a mí, es mío y todo. Y a punta de pelea, al final me dijo, ya, llévatelo. Pero cada vez que lo veo en mi casa, se lo quería llevar. Y yo lo tengo ahí en mi silla y me tapo la... Hay que esconderlo cuando vaya. No, lo chistoso es que Francisco lo ve y me dice, ya está en verano, y yo lo tengo ahí en mi asiento igual, y me tapo las piernas, aunque sean 30 grados, me tapo las piernas y trabajo en el... Lo que te recuerda a tu papá. Sí, bueno, lo tengo, igual que el anillo, siempre lo ando trayendo puesto, a mí se me había perdido, y Francisco me dijo, ya te voy a comprar una cadena porque me queda gigante. Entonces, pues te voy a comprar una cadena para que lo digas como collar, y siempre lo digo puesto, nunca me lo saco. Mi mamá me lo mira, pero nada, igual al final yo también perdí un papá. Sí, pues, efectivamente es algo que todos como familia, y tu hija también, es algo que remece a la familia completa, sí. ¿No es? Y no es algo que vaya a pasar por los años, porque la generación todavía está viva. Sí. O sea, tú viviste eso. Marce, y como último, me gustaría pedirte como un mensaje final, una reflexión, para la gente principalmente que no empatiza, que ya sabemos que no empatiza, pero una reflexión final acerca de este tema, de cómo se vive esto, de cómo acompañar, o qué no hacer, cómo empezar a ser más tolerante, no sé. Yo creo que más que tratar de empatizar, porque insisto, yo creo que no se puede, es respetar. Es respetar que todo dolor es válido, que mi dolor no es igual al tuyo, y por eso no es menos ni más que el mío. Y si alguien habla, es porque quiere ser escuchado, no es para que sean criticados, opinados o comentados. De repente uno, y yo también me pasa, y por eso quizás no mucha gente sabe mi historia, es que cuando uno habla, la otra persona tiende a pensar que tiene el derecho de opinar.
por el hecho que te estás contando, le estás cediendo ese derecho. Y no, yo creo que no, que uno realmente solamente quiere ser escuchado o sinceramente quiere echar para afuera. Y creo que uno tiene que sentir respeto aunque no esté de acuerdo, porque yo también escucho personas que dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, pero respeto porque digo, es lo que te tocó vivir. Y incluso hay personas que me han contado cosas que no estoy de acuerdo, y después, años después han sabido mi historia y no entienden. Lo entienden porque yo no me encaré, porque no dije tal. Porque es un tema de respeto. Y es porque nadie, insisto, creo que empatía es una buena intención, pero no existe, porque nadie vive el dolor de la misma forma, nadie vive la felicidad de la misma forma. La felicidad no es igual para todo el mundo, igual que el dolor. Y porque hay mucho que gira en torno a eso, al contexto, la vida que te tocó vivir, el momento, el minuto, cómo te lo enseñaron. Insisto, a mí nunca me enseñaron el odio. Si hay gente que no soy intransigente, pero esa intransigencia lo llevo yo, no tengo por qué andarlo gritando ni... O sea, no critico a las personas que siguen peleando y luchando, está bien, pero hay que respetarlo porque es un dolor que nadie puede reparar y no estoy de acuerdo que cuando hay daño colateral, ya sea, no sé, daño en el espacio público, la verdad es que me da lo mismo ese tema, pero cuando hay daño a otras personas, cuando agreden a otra persona por pensar diferente, eso yo no estoy de acuerdo. ¿Cachai? Pensando por cualquier lado, claro, no estoy de acuerdo. Pero creo que si una persona quiere seguir una lucha, hay que respetarla. Pero también la lucha hay que ser responsablemente. Las luchas no siempre son con violencia. No, hay que ser consecuente también. Porque si tú estás peleando, o sea, por ejemplo, dicen, hoy en día la delincuencia es terrible. Es terrible la delincuencia, ahora es mucho más agresiva, la gente está haciendo cosas terribles, cuando hubiéramos visto que, no sé, que te maten por robarte una cartera, y yo digo, todo lo que hice durante 17 años. Claro. ¿No es terrible? Claro, no había redes sociales, no se hablaba sobre el tema, ¿cachai? No se decía lo que hacían, un poco nada se sabe todavía, pero no es comparable, o sea, no es que ahora sea más terrible que antes, solo que se sabe. Entonces, pero tampoco es normalizarlo, tampoco digo que hasta hay que dejar que hagan lo que quieran, no, pero hay que tener respeto, de repente pensar un poquito antes de hablar, aunque es una cosa muy que te enseñan de chico, pero hay que hacerlo. Pensar con quién estás, pensar que lo que tú puedes decir puede dañar a otro. Si al final, yo siempre digo a las personas, nosotros vivimos en una sociedad gregaria, no somos ermitaños, estamos obligados a compartir con el otro y hay que respetar al otro. Con sus dulces y salados. Yo creo que más eso, o sea, ojalá poder lograr ese respeto. Sé que es imposible, nunca se ha logrado en ningún país del mundo, pero yo creo que eso es, para lograr algún tipo de concilio, es atraer el respeto. Bueno, te quiero agradecer, Marce, por abrir tu historia, que creo que es aprendizaje para todos. Bueno, hay gente que probablemente no va a aprender, pero te felicito a ti y a tu familia por lo fuertes que han sido, por resistir a esta historia tan difícil. Y sin duda tu papá ya no está en esa cárcel y está descansando, salió de ese... En el fondo, como tú decías, ¿hasta cuándo mi papá va a pasar? Ahora salió de esa cárcel en la que vivió también toda su vida. Y dejó un legado hermoso que son ustedes como familia. Sí. Así que te agradezco, Marce, muchas gracias por contarnos tu historia. No, gracias a ti. Fue más fácil de lo que pensé. Sí. Uno de los centros donde Miguel, padre de Marcela, estuvo detenido fue en Villa Grimaldi, de los peores centros de tortura y exterminio de nuestra historia. En este lugar, miles de personas fueron sometidas a crueldades inimaginables. Estiman que hasta 4.500 prisioneros pasaron por allí y de esos, 241 fueron desaparecidos hasta hoy. Miguel, como muchos otros, vivió en carne propia el horror
Pero hoy, Villa Grimaldi ya no es solo un sitio de dolor. Se ha convertido en un memorial, un lugar donde se guardan los vestigios del sufrimiento, pero también donde se honra la memoria de quienes no deben ser olvidados. Cada vez que Marcela quiere sentirse cerca de su padre, visita este lugar. Marcela nos invita a reflexionar y a no olvidar. En un mundo donde las divisiones y las diferencias a menudo nos separan, es más importante que nunca recordar que la dignidad humana debe prevalecer por encima de todo. Hacer un llamado a la paz y a la tolerancia, como bien nos enseña esta historia, es un compromiso que debemos asumir todos. No olvidemos que el sufrimiento ajeno también es nuestro. El relato de Marcela no solo busca recordar el sufrimiento, sino también invitarnos a reflexionar sobre la importancia de la paz, la tolerancia y el respeto por el sufrimiento ajeno. Para las familias de quienes vivieron este infierno, la búsqueda de paz no solo es un deseo, es una necesidad. No hay lugar en el mundo para el sufrimiento de tantos. Lo que más necesitamos es la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, sin importar nuestras diferencias, porque cuando alguien sufre, cuando se le niega la dignidad, todos como sociedad perdemos. Aunque la historia no puede cambiar, la memoria es nuestra mejor herramienta para evitar que el odio y la intolerancia vuelvan a tomar fuerza. No podemos ser diferentes al dolor de otros, independientemente de su origen o su color político. Nadie merece vivir lo que vivió el padre de Marcela y nadie debiese ser sometido a lo que vivieron tantas víctimas del régimen del terror. Es por eso que más que nunca tenemos que luchar por la paz, por la tolerancia y por la humanidad. Si realmente entendemos lo que significa la justicia y el respeto por los derechos humanos, debemos comprometernos a que historias como estas nunca se repitan. Debemos seguir adelante con la esperanza de que un mundo mejor es posible, siempre que elijamos la empatía y no la indiferencia.